Acababa de enjuagar la última taza de café cuando el golpe seco de un papel contra la mesa me hizo brincar. Me giré despacio, con el trapo todavía en la mano. Tadeo estaba del otro lado de la mesa, brazos cruzados, mirada de acero. «¿Me das mi parte?», dijo seco. «No estoy pidiendo». Abrí la boca, pero las palabras se me atoraron. No esperaba conversación. Rodeó la mesa rápido, demasiado rápido, y antes de que pudiera retroceder sus dedos, me atraparon la muñeca. «Tadeo, para». El empujón no fue loco ni descontrolado. Fue con toda la intención. Mi espalda chocó contra el filo del mueble con un crujido que me revolvió las tripas y el mundo se ladeó. El azulejo me recibió de costado antes de que me diera cuenta de que caía. Algo en el brazo se dio punzante y blanco. Por un segundo no pude respirar. Me quedé ahí, hecha bolita, abrazándome el brazo, mirando la rejilla del piso. Polvo, un tornillo suelto, una gota pegajosa. Eso fue lo que vi. Eso fue lo que me ancló mientras mi hijo, mi propia sangre, se quedó parado encima de mí sin decir ni mu. Lo miré. No había pánico en su cara, ni arrepentimiento. Solo esa calma muerta que no veía desde que era adolescente y mentía para salir del apuro de robar en la tienda de abarrotes. «No tenías por qué complicarlo», murmuró dando un paso atrás. No contesté. No podía. Me daba miedo que la voz me temblara demasiado, o peor, que gritara. Así que me quedé sentada en el piso de la cocina, que fregaba cada semana, en la casa que pagué sola, viendo a mi hijo irse como si no acabara de romper algo que nunca iba a sanar del todo. 10 minutos después, logré ponerme de pie con la mano buena. No marqué al 911, marqué a Iridia. Su voz se quebró apenas me oyó. «Voy para allá», dijo. «No te muevas, siéntate». «Voy». Hice caso. Me senté al borde del sillón, sosteniendo la muñeca como si se fuera a desarmar. Y cuando el dolor por fin dio paso a la claridad, un solo pensamiento me cortó lo hizo a propósito. Quiso lastimarme. El carro de Iridia entró al camino justo cuando el cielo se nubló de golpe. En el hospital le dije a la enfermera que me había resbalado en la cocina. No discutió, pero sus ojos se quedaron en mí más de lo necesario. Cuando anotó algo, alcancé a leer al revés, en su tabla posible, violencia familiar. Aparté la vista avergonzada de algo que no había hecho. Me pusieron el brazo en férula y me dijeron que descansara. Asentí, aunque descansar era lo último que podía. Me quedé en el pasillo estéril, conteniendo el llanto, mientras los focos zumbaban arriba. El cuerpo me dolía, sí, pero lo que no podía dejar de sentir era el hueco donde antes vivía la confianza. Iridia vino por mí antes del atardecer. Llenó la puerta, como siempre, decidida, firme. «Esta noche no te quedas ahí», dijo antes de que abriera la boca. «Te vienes conmigo». No discutí. No tenía fuerzas. Su carro olía a cuero viejo y chicle de menta. No hablamos en el camino. El crujir de la grava bajo las llantas sonaba más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Al llegar a su casita, me guió adentro, me ayudó a quitarme el suéter y me puso una taza de té caliente en la mano buena. «Puedes quedarte en el cuarto de visitas», dijo bajito. «Ahí está tranquilo». Y lo estaba. Demasiado. De ese silencio que te hace oír tu propio corazón. Me acosté el brazo latiendo mirando el techo, donde la luz del pasillo dibujaba una línea amarilla delgada. Afuera un perro ladró una vez y se cayó. Entonces vibró el celular en la mesita. Un mensaje de voz. Su voz. «Si no nos das la lana, mamá, no nos culpes de lo que venga después». No lo escuché 2 veces. Solo le di la vuelta a la pantalla y me arropé más respirando por el dolor en el pecho. Había pasado la vida creyendo que mis hijos me protegerían. Esa noche entendí que tal vez necesitaba protección de ellos. Y al amanecer ya sabía exactamente qué tenía que hacer.
El rancho nunca fue de ellos. Fue mío y de Carlos Sudor y paciencia sobre 50 hectáreas de tierra terca en el altiplano de Guanajuato. Empezamos con una casa rodante, un tractor usado y un sueño que no se podía dar el lujo de romperse. Agarramos changas cuando las milpas se secaron, nos saltamos las posadas para remendar cercas rotas y vendimos herramientas antes que dignidad. Cuando Carlos se fue, yo me quedé. Con tormentas, heladas, sequías y 10 años de prediales atrasados, me quedé. Pero el mes pasado solté. Una parejita joven, Bruno y Emilia, lo compraron. Recién casados, ojos brillantes, llenos de planes cabras, lavanda, jabón artesanal. Caminaron descalzos por los surcos y dijeron que se sentía como casa. No necesité preguntar más. Firmé los papeles la misma semana que cumplí 66. No se los dije a Tadeo ni a Mariana. No porque lo escondiera, porque nunca preguntaron. No habían pisado esa tierra en más de un año. No vinieron cuando tuve gripa el invierno pasado. No llamaron en mi cumpleaños. Pero en cuanto corrió la voz, la señora Kane vendió el rancho. ¿Ya se enteraron? Aparecieron corriendo. No con preocupación, con exigencias. Tadeo llegó primero, los ojos ya llenos de números. ¿Cuánto te dieron?, preguntó, sin siquiera fingir que le importaba mi brazo. Mariana mandó mensaje 2 horas después. Tenemos que hablar. Es sobre la herencia. Herencia. Esa palabra pegó más fuerte que la caída. Se portaron como si yo les hubiera robado algo, como si ellos hubieran surcado esas hileras, remendado el tejado, pagado las prórrogas cuando las sequías llegaron. Pero no, se fueron y yo me quedé. Ahora de repente veían mi nombre como una cuenta que olvidaron cuadrar. En casa de Iridia me senté en la cocina con la carpeta contratos, estados de cuenta, todo en blanco y negro. Miré los números mucho rato, no porque dudara, sino porque por fin entendí. Esto no era por dinero, era por control, y harían lo que fuera para quitármelo. Extendí la carpeta en la mesa de Iridia, como cuando ponía los sobres de semilla antes de la siembra, con método, con cuidado, con miedo a saltarme algo. Adentro, extractos bancarios, el contrato firmado con los compradores, el comprobante del enganche final y el testamento viejo de Carlos. Cada firma, cada fecha, cada número en su lugar. Pero mi tripa me decía que nada de eso detendría a mis hijos si decidían agarrar lo que no era suyo. Iridia se sentó a mi lado, callada, el pulgar golpeando la taza. «Necesitas a alguien que haga que esto pegue», dijo al fin. «Conozco a un cuate Delfino, abogado local, justo, discreto, no se achica». Para la tarde ya estaba frente a él en su oficina chiquita, que olía a café y libros viejos. Hojeó mis papeles sin decir palabra, los ojos rápidos pero firmes. Cuando terminó, levantó la vista. «Todo aquí está sólido, doña Kane. La venta del rancho fue legal, pagada al 100 impuestos al día. Pero si su hijo o su hija falsificaron algo, necesitamos prueba para cerrarlos el hocico». Dudé. Luego cayó el 20. «Hay una cámara en mi cocina», dije bajito. «La puse el año pasado cuando me metieron al cobertizo. Grabó el día que me empujó». Delfino se inclinó. «Si el video está claro, cambia todo». Esa noche, Iridia me ayudó a abrir la app. No quería verlo, pero tenía que. El clip arrancó conmigo lavando trastes, el mismo movimiento de 1000 mañanas. Luego la voz de Tadeo. El empujón. Mi caída. El silencio. Todo ahí sin pleito, sin defensa propia, solo un hombre lastimando a su madre. Se me revolvió el estómago al pausar. Iridia miró para otro lado con lágrimas brillando. La voz de Delfino sonó por el altavoz, serena pero segura. Esta es la clase de verdad que no necesita explicación. Me pidió que le mandara el archivo a su oficina. Lo hice con las manos temblando apenas. El licenciado Delfino no habló de inmediato. Vio el video completo desde que Tadeo entró al cuadro hasta que me desplomé contra el mueble y salí de vista. Vio caer mi cuerpo.
Vio que me quedé tirada e inmóvil. Vio a mi hijo irse. Cuando la pantalla se puso negra, se recostó en la silla y cruzó las manos sobre el pecho. Esto dijo despacio más el reporte del hospital. Alcanza para agresión grave. Sentí que algo se hundía y subía en mí al mismo tiempo. Alivio tal vez. O culpa. O las dos. Sacó una carpeta y enganchó los impresos de urgencias detrás de la declaración. Fractura de húmero proximal. Sospecha de maltrato a adulto mayor, anotada por la enfermera de ingreso. Rayos X confirman la rotura. Sin signos de osteoporosis ni caída accidental. La historia no cuadra, a menos que la verdad sea lo que está en este video. Tenía las manos frías, pero asentí. Y ahora que presento todo en la comandancia antes del mediodía. Espere una llamada. No se sintió real. No hasta que salí, y el viento me cortó la cara, como recordándome que seguía aquí. Seguía de pie, seguía entera, aunque un poco doblada. Esa tarde, Iridia hizo mole. Comí poco. El estómago no se había asentado desde el hospital y la comida parecía un trámite. Pero me senté a su mesa de todos modos, sosteniendo el plato caliente, tratando de aferrarme a algo que se sintiera normal. Justo antes de las 9, vibró el celular. Número desconocido. Habla el oficial Flores de la Judicial Estatal. Recibimos video y documentación médica sobre una posible agresión que involucra a su hijo Tadeo Kane. Sí, dije con voz firme. Es correcto. Estamos revisando todo. Se le informará pronto. Mientras si intenta contacto, avísenos de inmediato. Le agradecí, colgué y dejé el teléfono. Iridia no preguntó qué dijeron. Solo estiró la mano por la mesa y me apretó una vez suave. Pasado el mediodía, oí la grava crujir bajo las llantas. Iridia estaba atrás regando los jitomates y yo estaba sola en el porche sorbiendo un té aguado. Lo vi antes de que bajara del carro Tadeo con un ramo de flores de tiendita, lirios naranjas y listón caído. Subió como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado las últimas 2 noches durmiendo con el brazo en férula y una carpeta legal bajo la almohada. Perdí la cabeza, dijo voz suave. Lo siento. Pero vender el rancho a nuestras espaldas, eso también dolió. Me quedé detrás de la puerta mosquitera. No la abrí. No lo invité a pasar. Mi mano descansaba cerca del pestillo, no encima. Tú me lastimaste físicamente, dije manteniendo la calma. Y ahora estás aquí haciéndote la víctima. Sonrió, pero fue una sonrisa tensa. Mecánica. De esas que se quiebran cuando nadie mira. ¿Crees que esto se acabó?, dijo bajito. ¿Crees que un abogado te va a proteger para siempre? No contesté. Solo lo miré como se mira algo que ya no reconoces. Un extraño dentro de la piel de tu hijo. Tras un silencio largo, dejó las flores en el escalón y regresó al carro. No lo vi irse. Iridia entró y vio el ramo por la puerta. Esas no duran ni el día, murmuró barriéndolas a la basura sin decir más. Esa tarde sonó el teléfono. Contesté al primer timbre. Doña Kane, oficial Flores. Revisamos el video y la documentación médica. Se está girando orden de aprehensión contra Tadeo Kane hoy mismo. Seguimos adelante. Mi mano no tembló. Esta vez no. Gracias. Manténganme al tanto. Iridia revolvía algo en la estufa cuando colgué. Me miró buscando mis ojos. ¿Lo van a detener?, dije suave. Asintió. Qué bueno. Y así la casa se sintió un poco más caliente. El aire un poco más limpio. No le dije a Iridia cuándo moví la lana. Ya lo sabía. Esa mañana volví a sentarme con el licenciado Delfino. La oficina se sentía más fría, menos lugar de decisiones y más refugio. Deslicé los números de cuenta, el contrato de las rentas vitalicias, el formulario notariado que transfería el resto a un fideicomiso a nombre de mi hermana Mirta. Mirta aún no sabía. No necesitaba saber. No hasta que algo la obligara. Delfino revisó cada papel con aprobación callada. Esto pone un colchón entre usted
y cualquier otro intento de chantaje, dijo. No pueden tocar lo que no encuentran, y menos lo que ya no está ligado legalmente a usted. Asentí y saqué un sobre del bolso, grueso pero bien rotulado. Dudó. ¿Qué es mi puño y letra? Un registro, cronología, copias de mensajes, el voicemail que dejó, una segunda copia del video, todo. Me miró un rato largo, luego lo guardó con cuidado en su cajón. Queda aquí, bajo llave. Me levanté para irme, luego me volví. Presente la orden de restricción hoy y la declaración jurada. No preguntó por qué, solo asintió. Cuando regresé a casa de Iridia, el sol ya bajaba alargando sombras sobre los campos. Me senté en el porche con una manta en las piernas y un vaso de té frío al lado. Por primera vez en días, el silencio no era miedo, era control. Cuando tocaron, no me sobresalté. La patrulla estaba estacionada al final del camino y un uniformado esperaba en la puerta con una carpeta en la mano. Doña Kane, vengo de parte de la judicial. Tenemos unas cosas que revisar con usted y necesitaremos su declaración formal. Me hice a un lado, abrí de par en par y lo dejé pasar. Llegó justo antes de la cena tiesa, en el porche de Iridia, como si no supiera si tocar o patear la puerta. Mariana siempre había sido la más compuesta, cabello impecable, sonrisas educadas de esas mujeres que nunca alzan la voz en público. Pero su ir y venir la delataba. Iridia abrió y se hizo a un lado sin decir nada. Yo me quedé atrás viendo cómo Mariana cruzaba el umbral con los brazos bien apretados. «Prefieres a extraños antes que a tu propia sangre», soltó. No me enganché. Me senté despacio a la mesa de la cocina y le hice seña de que hiciera lo mismo. No quiso. «Elijo la seguridad», dije. Su cara se torció apenas. «Contábamos con esa lana, mamá». Tadeo dijo que solo esperabas a que se acomodaran las cosas y luego lo arreglábamos entre todos. Siempre dijiste que el rancho era para todos. Dije que trabajé por todos, respondí. Pero ninguno trabajó conmigo. Se encogió apenas, pero lo vi. Sus uñas tamborilearon contra la bolsa. Se veía más chiquita, no por culpa, sino porque no obtuvo lo que vino a buscar. «¿Sabes lo que esto le va a hacer a él?», dijo con la voz quebrada. «¿A nosotros?», ladeé la cabeza. «¿Te refieres?». «A lo que él me hizo a mí». Por un segundo abrió la boca, como si tuviera otro golpe guardado. Pero no salió nada. Miró más allá de mí, al papel tapiz gastado y al trapo de cocina colgando chueco junto al fregadero. Tal vez le recordó cuando las cosas eran más fáciles. O tal vez me vio por primera vez como alguien a quien ya no podía manejar. No se despidió. Dio media vuelta y se fue los tacones resonando fuerte en el piso de madera. Iridia salió del pasillo, secándose las manos en el delantal. «¿Quieres té? Asentí». Nos quedamos calladas mucho rato, de ese silencio que cierra algo para siempre. Al día siguiente, la detención salió en las noticias locales. Fueron por él al amanecer. Tadeo todavía andaba en pants cuando tocaron 2 uniformados sin sirenas. «Tranquilos». «Exactos». Le entregaron la orden, leyeron los cargos: agresión grave a persona de la tercera edad, tentativa de fraude, falsificación de documentos. Los vecinos espiaban por las persianas. Un señor grabó con el celular. No se resistió. Solo se quedó ahí pálido y parpadeando como si no creyera que de verdad iba a pasar. Mientras lo esposaban, miró por encima del hombro al oficial del portapapeles. Se suponía que ella iba a ceder, dijo. Se suponía que iba a soltar. Lo metieron al asiento trasero de la patrulla. Las puertas se cerraron. En casa de Iridia, yo estaba a la mesa con la tele en volumen bajo. La noticia corría en la barra inferior: hombre local detenido por agredir a su madre adulta mayor en disputa de herencia. Su nombre estaba ahí bien escrito. Nuestro apellido. Mi apellido. No lloré, no aplaudí, solo exhalé. Un suspiro hondo, doloroso,
que no sabía que llevaba cargando desde el día que me aventó contra mi propio mueble. Abrí la laptop y adjunté un solo archivo. Mi testamento revisado. Ya no incluía a Tadeo ni a Mariana. Los beneficiarios eran claros: el banco de alimentos del pueblo, la parejita que compró el rancho, y Mirta, mi hermana, que una vez me sacó de un pozo con nada más que una lámpara de noche y la puerta abierta. Tecleé un mensaje corto al licenciado Delfino. Por favor, confirme que esto sustituye todas las versiones anteriores. Gracias por estar a mi lado. Y le di enviar. Iridia sirvió café sin preguntar. Tomé la taza con la mano buena. Nos quedamos en el silencio conocido, rodeadas del olor a pan tostado y el tic-tac del reloj viejo de pared. En algún lugar del pueblo, mi hijo estaba en una celda preguntándose cómo todo cambió tan rápido. Pero no había sido rápido. Habían sido años. Años de dar de callar, de esperar que el amor bastara. Y ahora por fin dejé de esperar. Para el mediodía ya tenía una maleta lista. Era hora de dejar esta casa atrás. La carretera doblaba justo antes del lindero viejo, y por un segundo vi el tejado rojo entre los árboles. El rancho se veía más chico ahora, o tal vez yo ya lo había rebasado. No disminuí la velocidad. No necesitaba verlo de cerca para saber qué dejaba atrás. 10 kilómetros más allá, giré a un camino angosto de grava. Las llantas crujieron mientras me detenía frente a un portón blanco. La tierra era sencilla, solo 1 hectárea, un establo recién pintado, una cerca recta y limpia. Pero bastaba. Un hombre en overol me saludó desde el otro lado del camino, el rastrillo al hombro. Le devolví el saludo y nos dimos el tipo de asentimiento que solo entienden los que han trabajado la tierra. Bajé la puerta del carro, chirrió suave detrás de mí. El sol me dio en el hombro y me quedé ahí un momento dejando que se asentara en la piel. Ninguna voz detrás, ninguna tensión en la puerta, solo el viento moviendo la hierba. El carro de Iridia se estacionó detrás del mío poco después. Bajó con una hogaza bajo el brazo y un termo en la otra mano. Bueno, dijo entrecerrando los ojos. Este es. Me siguió por el senderito al porche, madera nueva todavía cruda. Nos sentamos en los escalones y pasamos el café de mano en mano, tibio y amargo de la mejor manera. Sabes, dijo bajito, pudiste haberles dado la lana, te habrías ahorrado un montón. Negué con la cabeza, no con enojo, con certeza. No, esta es la parte que me gané. No la tierra, no el dinero. Esto, la paz. Sonrió y nos quedamos así escuchando nada en especial. El cielo arriba era amplio y pálido, sin tensión, sin pena, solo espacio. Detrás de nosotros, la puerta crujió en sus bisagras nuevas. Me puse de pie, respiré hondo y entré.